Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema, los hombres y el trabajo con las violencias. Uno de los más graves problemas de México es sin duda el de la violencia masculina. La violencia de los hombres entre sí, de tantos hombres hacia las niñas, niños y mujeres. Hoy hablaremos específicamente de la violencia en la pareja. ¿Es posible erradicar la dinámica de la violencia en la familia? ¿Existen formas en las que los hombres que lo necesiten trabajen su violencia? ¿De dónde surge esta violencia y cómo puede prevenirse y erradicarse? Conversaremos con Roberto Garda Salas, economista, maestro en sociología, especialista en estudios de género, masculinidad, violencia masculina y trabajo con hombres violentos y con metodologías de intervención. Director de la Asociación Hombres por la Equidad. Tendremos también nuestros habituales sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada uno tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Los mandatos culturales que señalan lo que se considera propio de los hombres y lo que se considera propio de las mujeres son ideales que ocupan un lugar central en la creación de identidad. Tenemos claro que el espacio que se asigna a lo masculino es lo público y el espacio asignado a lo femenino es lo privado. El hombre entonces tiene que ser fuerte, racional, activo, valiente, agresivo, dominante. La mujer, en cambio, tierna, dulce, prudente, sumisa, abnegada y emocional. A él el rol de proveedor, a ella el trabajo del hogar y de cuidados. Pero esta repartición de los atributos que se suponen propios a la diferencia sexual viene cargada, por supuesto, de una desigualdad negada, pero bien real, lo que la antropóloga Françoise Héritier llamó la valencia diferencial de los sexos. Femenino y masculino planteados como complementarios no tienen el mismo valor ni en lo personal ni en lo social. Si a la racionalidad del hombre se opone la emocionalidad de la mujer, si es el hombre quien sabe de lo público, resultaba fácil prohibir que las mujeres tuvieran derecho a la tierra, a heredar, a asistir a una universidad, a solicitar el divorcio y a obtener la custodia de sus hijos. Parte de toda una idea de virilidad se construye en la mirada de los hombres sobre los otros hombres y en la exigencia de valorarse como tales, a través del control que son capaces de ejercer sobre su esposa y sus hijas. Una mujer que en su forma de vida rompe las reglas tradicionales deshonra el nombre de su padre. Este imaginario que considera a las mujeres como propiedad de los hombres ha cambiado, sin duda. Pero ha cambiado sobre todo para las mujeres. Los elevadísimos índices de violencia en México, de los hombres contra las mujeres y las niñas, y de los hombres entre sí nos confrontan a una realidad brutal. ¿Cuáles son las exigencias que se están imponiendo a los hombres en ese afán de sentirse hombres? ¿Por qué, por un lado, cada vez más mujeres acceden a sus derechos y, por el otro, la misoginia estalla en la violencia feminicida? ¿En la violencia intrafamiliar? ¿En la violencia física, psicológica, económica? ¿Qué nos está sucediendo? Bienvenido Roberto Garda Salas, especialista en estudios de género y violencia masculina, director de la Asociación Hombres por la Equidad. Roberto, qué gusto verte. Gracias, María Teresa. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos para conversar sobre estos temas de los hombres y la violencia. Pues me parece interesantísimo lo que haces, pero además llevas 30 años haciéndolo. Pues ya llevamos, te puedo decir, marzo de 1994 comenzamos el trabajo con hombres a nivel personal. En lo que te escuché en una conferencia que diste es que tú dices que tú tuviste una hija y que en ese momento te preguntaste cómo quiero ser padre. Exactamente. ¿No? Y que buscaste un grupo de hombres que trabajaba paternidades. Exactamente. A ver, cuéntanos. Fíjate que para mí era cuando yo empecé a asimilar mi paternidad, porque fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. Al principio no quería, hasta que dije, bueno, pues es tu hija, ¿no? Y empecé a asumir una responsabilidad
después dije, bueno, seguramente los hombres se han de reunir para hablar sobre paternidad en muchos lugares. Yo pensé que los hombres lo hacían y empecé a buscar grupos de papás, ingenuamente. Como ¿Y no te tardaste en encontrarlo? Pues no había, más bien no había. Y después lo que hice, empezar a convocar en el Parque de los Venados, todo en la Ciudad de México, en el Parque de los Venados, en algunos metros, pegué carteles invitando a papás a reunirse para hablar sobre su paternidad. Y no, pues no hubo respuesta. Y fue cuando vi un día... ¿Qué crees que lo que es tan difícil de asumir como para ir a un grupo? Porque hay 20,000 grupos de mujeres para hablar de sus maternidades. ¿Qué es lo que lo hace tan complicado? Que un hombre diga, yo necesito conversar esto. Yo creo que estás diciendo una palabra que es central. Es yo necesito. En la construcción de género, los hombres aprendemos que no necesitamos nada. Que no necesitamos pedir apoyo a nadie. Entonces, cuando eres una persona que consideras que no necesitas, no buscas. Yo sí sentí esa necesidad de aprender en algún lugar cómo ser papá. Pero veo que muchos hombres hasta la fecha no lo conciben como una necesidad. Creo que eso está cambiando un poco, porque se deposita en las mujeres esa responsabilidad. Una especie de sabiduría genética en nosotras. Pues entre educación, entre habilidades sociales y entre genética, todo un debate de dónde viene lo de genética fue ironía, ¿eh? Ah, bueno. No, por favor, sí, por piedad, yo dije, yo respeto. No. Pero exactamente, o sea, sobre todo esta educación, pues los hombres lo que hacen es depositar en las mujeres esa responsabilidad. Y entonces por eso consideran que no necesitan. Yo sí reconocí que era un ignorante para ejercer mi paternidad y empecé a buscar. Y pues no encontré, hasta que poco a poco encontré este grupo de hombres que realmente se reunía para hablar sobre violencia hacia las mujeres, ¿no? Y parece que te dieron un documento que tú llevaste a tu casa y entonces lo leyó tu esposa y eran distintos niveles de violencia. Y digo, me permito decir esto porque lo has dicho públicamente, y ella te dijo, tú ejerces algunos de estos tipos de violencia. Exacto, era un papelito que tiene un círculo que lo creó el gobierno de Texas para trabajar con hombres agresores y vienen los tipos de violencia. Entonces yo cuando fui al grupo, al principio pues sí escuché, pero dije, no es esto lo que yo quiero hacia mis adentros, ¿no? Regresé a la casa sin interés en el grupo y unos días después mi expareja, ya no somos pareja, mi expareja en ese momento me dijo, oye, vi este papel, ¿de dónde salió? Fue un grupo de hombres al que fui. Oye, es que pues sí has ejercido estos tipos de violencia. ¿Cuáles son esos tipos de violencia, Roberto? Mira, fíjate que en ese momento era sobre todo violencia emocional, violencia económica, mucho relacionado al trabajo doméstico, a las relaciones interpersonales, a los dineros. Y pues yo dije, no, pues yo no quiero que me veas de esa manera, ¿no? Y justamente empecé... ¿Y cómo te veías tú en ese momento? Yo me veía como muchos hombres se ven cuando no conocen de temas de género. Te ves como proveedor, como un hombre que tiene en este caso, un título universitario. Yo pienso en muchos hombres que no los tienen, pero que tienen un saber técnico. Y te ves como alguien listo para trabajar. O sea, los problemas de pareja al final no los ves relevantes. Para ti lo importante es trabajar. Entonces yo me veía así, como alguien que tenía que trabajar. No concebía que yo ejerciera algún tipo de violencia. Y si tu pareja te decía, tenemos un problema, ¿qué hacías? Fíjate que en aquella relación de pareja, y bueno, con mi esposa actual, ya hay todo un proceso de cambio. Yo creo que en aquella relación de pareja había muchas cosas que se hablaban y cosas que no se hablaban. Yo ya tenía el hábito de ir a terapia. Eso ayuda mucho. Ayuda mucho a la escucha, a estar atento a qué estás haciendo. Pero no ayuda forzosamente a ver qué tipos de violencia estás ejerciendo. La terapia te ayuda para
cuestiones de comunicación, de expresión emocional, de diálogo sobre los hijos, las hijas, la relación de pareja y los problemas que puede haber. Pero no forzosamente te hace visible tu ejercicio de violencia. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo podía escuchar, yo podía dialogar, yo podía conversar, pero concebirme en el ejercicio de mi violencia, no. Eso me lo dio el grupo. Ok, y a partir de ese momento tú decidiste especializarte en este trabajo con hombres. Fíjate que fue gradual. Yo realmente en esa época de mi vida, yo ya me había desencantado mucho del ejercicio de la profesión en economía, porque la economía que hasta la fecha sigue vigente a la neoliberal, y no es con lo que yo profeso, no es lo que a mí me interesa en mi carrera como economista. Y yo ya había tenido un primer cambio, que era buscar otro perfil profesional, construirme otro perfil profesional, y por eso estudié la maestría en sociología. Entonces, para mí no fue distinto entrar a trabajar a grupo de reflexión para ver qué pasa con Roberto. Estaba yo en terapia, estaba en grupo de reflexión, entonces yo ya traía un fuerte autocuestionamiento y búsqueda de nuevas ideas y paradigmas. En ese camino, cuando yo entro a grupo, yo no entré para dedicarme a esto. No, o sea, realmente yo dije, yo entro para parar mi violencia y punto. Ese es mi objetivo. Fue en el camino, en la escucha de otros hombres, en sorprenderme de lo que decían, de lo que yo decía también, en escuchar a los facilitadores, y yo creo que sobre todo en ver la inmensa ceguera que tienen muchísimos hombres sobre el ejercicio de su violencia, lo que dije, bueno, alguien tiene que hacer algo o algo más, y comencé a dedicarme a esto, yo te diría, como 2 años después, no fue inmediato. Vamos a detener un momento, disculpa que te interrumpa, no se vaya, regresamos pronto. Seguimos con el tema de hoy, los hombres y el trabajo con la violencia. Roberto, los hombres que llegan a este grupo para trabajar su violencia, ¿qué dicen cuando llegan? ¿De qué manera se acercan? ¿Qué tanto están conscientes? Mira, cuando yo decidí dedicarme a este trabajo, yo vi que un primer problema era cómo convocar a los hombres. ¿Cómo les decimos a los hombres que se acerquen a estos grupos? Yo, realmente, con estos 30 años de trabajo con grupos de hombres, me di cuenta que de entrada los hombres no conciben que la violencia sea un problema para ellos. Porque para muchos hombres que llegan a gritar, a empujar, a amenazar, a intimidar, a ejercer incluso violencia sexual, violencia económica dentro de sus casas, muchas de estas conductas no las ven como violencia. Y cuando ella o los hijos y las hijas les reclaman y les dicen que son ejercicios de violencia, lo que hacen es negar, minimizar, culpar o buscar otras personas que les dicen lo que tú haces está bien. ¿Por qué no lo ven como violencia? ¿Cuáles son esos mandatos culturales que hacen que se naturalice el abusar de otros? Porque justamente existe esta educación donde tú puedas concebir y ejercer el control, concebir y ejercer el abuso, el pegar, el golpear, pero que no lo conceptualizas como violencia. Esta palabra de violencia es que no se asimila. No se piensa como abuso, se piensa como lo propio de la virilidad, ¿no? Mira, te puedo decir que si hay hombres que incluso te dicen, yo abusé de ella. Así tal cual. Sí, hay hombres que te pueden decir, yo la violé, yo la golpeé. Bueno, en el libro de Lidia Cacho, que entrevista feminicidas, algunos incluso dicen, yo la maté. ¿Y eso es violencia? No, ese es un derecho, eso es algo que ella se ganó. El concepto de violencia puede mucho a los hombres y por eso es difícil trabajarlos. Porque muchos hombres reconocen la práctica abusiva, pero no conceptualizan la violencia como tal. Entonces, algo que yo aprendí era que para convocar a los hombres hay que decirles que muchas de estas prácticas sí son violencia. Cuando los hombres lo reconocen, entonces muchos se preocupan y empiezan a llegar a los grupos. Y que
¿Podrías hablar de un porcentaje de hombres que está dispuesto a reconocerlo? Mira, yo creo que hay, por una parte, una gran cantidad de hombres que lo niegan totalmente. Y yo creo que hay una pequeña cantidad de hombres que están interesados en hacer algo. Y una cantidad más pequeña que están interesados en trabajar su violencia. Yo te podría decir que el 90% de los hombres está en medio. Y que ellos podrían hacer algo si se establece desde los gobiernos, desde las instituciones que tienen el poder para comunicar que el ejercicio de la violencia masculina es un problema de los hombres, de la cual nos tenemos que hacer responsables. Entonces yo creo que habría muchos hombres interesados en hacer algo cuando se dan cuenta que el machismo no es solamente una cuestión cultural y que no es solamente beber, emborracharse y divertirse y ser intrépido, no, que el machismo mata mujeres, que el machismo daña a los hijos y a las hijas. Cuando los hombres tienen claridad de que el machismo tiene esa dimensión en sus vidas y con sus parejas y familias, muchos, la gran mayoría, se preocupan. Acompáñame, voy a presentar nuestro fetiche del tema de hoy. Es la obra El boxeador del excelente pintor Julio Galán de Musquis, Coahuila. Julio vivió la mayor parte de su vida en Monterrey y varios años en Nueva York. Su obra tiene mucho de autobiográfico, narra sus memorias y sus búsquedas, lúdicas y muy osadas, y diría sobre todo su cuestionamiento de esa noción estricta e impositiva de virilidad que le transmitieron y con la que nunca ni quiso ni pudo coincidir. Narra también el dolor que le produjo no corresponder a lo que se esperaba de él, porque Julio siempre fue tanto más que lo que se esperaba de él. Pinta entonces un hombre con traje de charro color rosa o este boxeador sin el cuerpo que se necesita en un ring, pero que de todas maneras se puso los guantes como si lo forzaran a asumir un mundo que no es el suyo. Me encanta este pintor. Ah, muy interesante. Entonces, ¿cómo funciona una terapia? Es como una dinámica de grupo, me imagino, ¿no? Tú eres el facilitador. ¿Cómo funciona? Efectivamente, son grupos de reeducación. Básicamente lo que se busca es identificar tanto el malestar emocional por una parte, como los mandatos culturales que se ejercen en las conductas de violencia. Los hombres usualmente llegan porque hacen una llamada a la asociación. En el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro tenemos grupos de reflexión, nos los canaliza la Unidad de Atención a la Violencia de Género. Llegan a los grupos y se les informa qué es el grupo. Ya que tienen la información básica, objetivos, números de sesiones, forma de trabajar, ingresan a los grupos. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja básicamente con dos tipos de técnicas. Algunas son técnicas de sensibilización. Con estas técnicas de sensibilización hacemos aproximaciones a cómo en el ejercicio en mi violencia, cómo yo llego a ejercer determinadas creencias, pensamientos. Después identifico determinados sentimientos. Ponme ejemplos, por favor, para que todos podamos entender mejor. Sí, claro. Lo que se hacen con algunas técnicas de sensibilización, bueno, primero hay que decir una cosa. El programa se llama Programa de Nuevas Habilidades para los Hombres, que es un programa resultado de este trabajo de 30 años. Yo he creado 6 programas de intervención y este es el último que he creado. Bueno, por ejemplo, llega Juan y dice, Juan, bueno, yo reconozco que le grité a mi pareja porque llegué a la casa y no estaba la comida lista, ¿no? Entonces tú le dices, oye, Juan, ¿y ¿qué pensaste cuando viste que la comida no estaba lista? Y entonces Juan te dice, bueno, yo pensé que ella es una desobligada, que ella no está cumpliendo como mujer. Como mujer. Como mujer, ¿sí? Y entonces empieza un diálogo con Juan y con los usuarios de qué cosas pensamos cuando percibimos que ellas no hacen las cosas que nosotros creemos que ellas tuvieran que hacer. Y entonces se debaten esos pensamientos y después se pregunta qué otros pensamientos se pudieron haber tenido que no implicaran esos mandatos de género y de obligación hacia ella. Preguntarle a ella, por ejemplo, ¿cómo estás? Esa sería una opción, pero otra opción también puede ser, yo tengo que pensar, ¿quién tiene hambre? Pues yo como Juan tengo hambre. Y entonces, ¿qué puede hacer Juan con su hambre? Pues puedo ir a la cocina y prepararme de comer. Puedo ir al refrigerador, buscar la comida que haya y calentarla.
Entonces, cuando los hombres se dan cuenta que hay otras posibilidades de pensar ante un conflicto, dicen, ah, caray, nunca lo había pensado. Porque habían visto tan natural que ellos tenían el pensamiento de que ella me tiene que atender, y que de repente cambian a otro pensamiento de yo me puedo atender, que para los hombres eso es... Pero no debe suceder tan pronto, porque imagino que te contestan, pero le corresponde, es su obligación, yo soy el proveedor, no hizo nada en todo el día. O sea, no creo que en 2 minutos sean así iluminados y digan, ok, sí, existen esas opciones. Fíjate, porque María hay Teresa, tantos mecanismos de defensa. Hijo, fíjate, María Teresa, que yo ahí diría que los hombres nos sorprenden. Hay hombres de todo. Ah, no, claro. Hay hombres... Hay los que llegan y cocinan también. Exacto, digo, sí, por o sea, supuesto, sí. hay hombres que en 2 minutos te dicen, Roberto, no lo había pensado. Y realmente tú ves su expresión de decir, caray, es que no lo había pensado, es una posibilidad. Y hay hombres que efectivamente niegan y dicen, no, es obligación de ella servirme. Y se da un proceso. Entonces, así es como trabajamos estas técnicas de sensibilización. Lo mismo con los sentimientos. Yo llegué al trabajo de ella iba saliendo y la vi que estaba abrazada de otro hombre y me sentí muy enojado. Fui y le reclamé. Y de repente ella me dijo, me estaba despidiendo de mi jefe. Y entonces, volvemos a lo mismo, es cómo te sentiste, Gerardo, ante el hecho de que ella estuviera abrazando a otro hombre, enojado, con ira, muy molesto. Y entonces le preguntamos al grupo, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Qué otras experiencias tienen similares donde han visto a sus parejas interrelacionar con otros hombres? Y entonces ya varios hombres comentan varios sentimientos y vemos cómo se puede manejar esos sentimientos sin llegar a violentarla a ella y haciéndonos responsables de nuestra experiencia emocional. Entonces, lo que se hace en los grupos con estas técnicas de sensibilización es profundizar en 7 componentes: sentimientos, pensamientos, historia de vida, conductas, reacciones corporales y sexualidad, formas de comunicación y mandatos sociales. Se profundiza y siempre se busca este reconocimiento y este cambio. Algunos hombres lo hacen de veras, o sea, honestamente, relativamente rápido, sobre todo cuando los hombres ya tienen un proceso, por ejemplo, de terapia, de reflexión, y ya tienen una mayor conciencia, pero no tienen un método. Otros hombres que están en cero, que llegan sin ningún proceso reflexivo, tardan más. Te voy a interrumpir de nuevo. Vamos a las plazas y las voces y a escuchar la opinión de las personas entrevistadas en las calles. La pregunta fue, ¿crees que hay una nueva forma de vivir la masculinidad? Y después nos vamos a un corte. Me parece que sí hay una nueva manera de vivir la masculinidad en estos tiempos. Ya no es el típico macho que tenía que mandar a las mujeres, que todos tenían que servirle, hermanas, la mamá, la novia, la esposa, las hijas, sino actualmente creo que los hombres son más proactivos en casa y también laboralmente, participan más. Creo que son más inclusivos, ¿no? Tanto en el trabajo como en casa, como apoyo. Entonces sí creo que ha cambiado en los últimos tiempos. Sí creo que hay nuevas formas de vivir la masculinidad, pero al menos en mi caso eduqué a mi hijo de una forma inconsciente, porque fui mamá, a los 19 años. Y bueno, como trabajé, entonces me dediqué más a la crianza, pero también a esta parte de proveer. Existe un enfrentamiento y que cuesta muchísimo trabajo, ¿no? En las leyes, en las instituciones, en la Cámara de Diputados, al seno de la familia, que hay tantísimos ejemplos como para que, por ejemplo, incluso la propia familia se oponga a que las nuevas generaciones, que son de manera particular quienes están cuestionando las nuevas maneras de esa masculinidad, ¿no? Yo en general pienso que yo soy un crítico social y observo y analizo y trato de llevar adelante nuevas maneras y nuevas formas.
Sí, creo que hay una nueva forma de vivir la masculinidad, sobre todo por las generaciones que vamos pasando, ¿no? Digamos, a lo mejor uno viene inculcado de una masculinidad del abuelo, del padre, pero va cambiando, y lo cual los cambios no son malos, quizás nos estamos adaptando a nuevas cosas. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación con Roberto Garde, especialista en estudios de género y manejo de violencia masculina. Roberto, ¿nos podrías dar ejemplo? ¿Qué sucede? Un hombre va a este grupo, sale de allí y ¿cuál es el método? ¿Cuál es esa especie como de tarea? ¿Qué es lo que tiene que estar presente cuando regresa a su casa? Claro, mira, la parte más profunda de una sesión de grupo de reflexión es cuando, y ese es el segundo tipo de técnicas que usamos, invitamos a un usuario a que hable un hecho de violencia hacia su pareja, reciente o de hace tiempo. Estos hombres pasan en medio del grupo, pasa el facilitador, hay una metodología, se va registrando todo en el pizarrón y el hombre va narrando su hecho de violencia. Se va escribiendo en un formato que tenemos y se va problematizando. Nárranos un hecho de violencia. Sí, por ejemplo, Juan llega igual, ¿no? Llega, y bueno, voy a narrar un hecho que comentó un compañero muy interesante. Él dice que iba por su pareja, que durante el día le marcaba a su pareja, no la ubicaba. Pasaron ciertas horas, su pareja le dijo que ya iba rumbo a la casa, él estaba muy molesto, va a la pecera para recibirla. Cuando ella llega, ella la saluda muy bien y él piensa, esta se ve muy guapa, ¿de dónde viene? Y dice que en el momento en que la vio tan guapa y que vio que llegó tarde y que no le había dicho dónde estaba, cuando ella llega, él agarra y le da una cachetada, le empieza a insultar y tiene varios eventos de violencia física hacia ella hasta que varias gentes de la terminal del pecero lo detienen. Entonces, ese es el hecho que nos narra un compañero. Lo escribimos y empezamos a analizar qué pensaste, qué sentiste, qué conductas de violencia tuviste, cómo te sentías en el cuerpo, de qué formas te comunicaste con ella. Y entonces él empieza a ver cada uno de estos 7 componentes, nos los empieza a narrar, lo vamos registrando y vamos profundizando. O sea, el pensamiento y qué sentiste en el cuerpo. El pensamiento, el sentimiento, la emoción, las conductas, las formas de comunicación, 5 componentes. Si el compañero va de primera vez, analizamos esos 5 componentes. El grupo participa y va profundizando qué sintieron ellos en experiencias similares y toman como ejemplo el hecho de violencia del compañero. O sea, los que están presentes comentan también. También pueden comentar. A mí me ha sucedido, yo lo hice, sentí esos celos, di el bofetón. Exacto, y entonces de repente se preguntan, bueno, ¿y qué alternativas tenemos? Y entonces Enrique dice, por ejemplo, ¿saben qué? A mí me pasó algo similar. Cuando mi hija llegó muy tarde, yo también la insulté y le di una cachetada. Pero después me di cuenta, dice Enrique, que eso tenía consecuencias y ella me dejó de hablar por 1 año. Y ella después se fue de la casa. Entonces ahora me doy cuenta que es mejor tener paciencia y hablar las cosas después cuando uno está más tranquilo en lugar de reaccionar de una manera fuerte o con violencia. Otro compañero, Dante, comenta, por ejemplo, ¿saben qué? A mí me pasó algo similar. Cuando yo iba justamente por mi pareja al trabajo o cuando yo iba por mi novia, pues vi una situación similar. Yo vi, ella no llegó puntual, llegó muy arreglada y yo lo primero que pensé era que había estado con otra persona. Pero hablé con ella y ella me dijo, sí, me arreglé para ti porque sabía que te iba a ver. Y entonces me di cuenta que eran fantasías mías el andar pensando ese tipo de cosas. Entonces, el mismo grupo, esto fíjate que es muy interesante, el mismo grupo pone el problema, se profundiza en el problema a través de los componentes, el mismo grupo construye alternativas y da alternativas no violentas a ese problema.
Entonces, es muy rico porque los mismos hombres se dan cuenta que ellos pueden reconocer sus conductas de violencia y construir conductas de equidad comprendiendo sus conductas de violencia. Y me imagino esta situación. Este hombre va muy bien, ¿no? En la participación en el grupo, ha hecho conciencia de su violencia, pero recae. Y recae y recae. ¿No? Porque es algo que pasa. Acá hay otra complicación, es que las mujeres mismas hemos naturalizado muchísimo la violencia, entonces da unos gritos espantosos todos los días. Bueno, es que es un poquito gritón, ¿no? Me manipula con el dinero, ay, bueno, es que es tacaño. Entonces, a nosotras mismas muchas veces nos da trabajo detectar cuando estamos ante un hecho de violencia. Pero muchas mujeres que han vivido por muchos años violencia, lo que sucede es que regresan y el Señor recae. Se hace como una especie de círculo que supongo que tú conoces muy bien. Sí, yo creo que esto que dices es súper importante. El cambio de los hombres, como dice un compañero muy querido de España, no es de A a B. El cambio de los hombres parte de un punto, a veces es de F o de Z o de A, y no sabemos bien hacia dónde va a ir después. Es un proceso. Por eso el acompañamiento grupal es muy importante, porque tal vez Fernando vaya de la A a la F, de la F a la C, de la C a la W. Y tal vez ahí se quede un tiempo, y después vuelve a la A y otra vez. Entonces, algo que nosotros trabajamos mucho con los hombres es compartir la metodología de trabajo. Que ellos comprendan bien el método, porque fíjate aquí algo muy interesante, María Teresa. La violencia no tiene un método, pero quien ejecuta la violencia sí debiera de tener la capacidad de observar qué metodología yo empleo cuando yo voy a maltratar a mi pareja, a mis hijas o a mis hijos. Yo. No sé Enrique, no sé Fernando, no sé Daniel. En este caso, ¿a qué te refieres con metodología? Los pasos que sigo para maltratar a alguien. Todos los hombres tenemos pasos. Algunos hombres primero se enojan y después actúan. Otros hombres primero piensan y después se enojan y después actúan. Cada grupo, otros hombres hablan primero, después se enojan y tal vez nunca actúan, sino que son pasivos, pero con eso están haciendo daño. Cada hombre tenemos un método para maltratar. Pero tiene que haber algo que trabaje en manejo de impulsos, ¿no? Tú hablaste que una de las cosas que trabajan en el grupo son las historias de vida. Sí. Si vienes de una historia de vida de violencia, claro, hay ese impulso de responder con la violencia. ¿Cómo aconsejan ustedes controlarlo? Fíjate que es que la violencia no se controla. Más bien lo que hago consciente es, ¿cuál es mi método cuando voy a violentar? Y entonces cambio de método. Si para llegar a la violencia yo siempre recordaba a mi papá, que sería el componente historia de vida, y recordaba que mi papá le pegaba a mi mamá, y entonces y todo esto es inconsciente, no es tan consciente. Es lo que te iba a decir. No es tan consciente. No es consciente, definitivamente. Pero en el grupo se empieza a ser consciente. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Voy al cuarto, la camisa no está planchada, y entonces digo, ay, esta tal por cual no la ha planchado. Ya voy a la cocina para exigirle a ella que planche la comida. Digo, que planche la camisa. Pero en el camino de repente digo, a ver, ojo, eso es lo que siempre hacía mi papá. Le exigía a mi mamá que ella planchara las camisas. Y entonces viene la cuestión crítica. ¿Yo quiero hacer eso? ¿Yo quiero seguir ese mismo camino que mi papá? Si mi papá acabó mal y acabó siempre peleado con mi mamá, yo quiero seguir ese camino. ¿Y sabes qué te dicen los hombres muchas veces? No, yo no quiero seguir ese camino. Eso haría un hombre que estuviera muy vinculado a su violencia con el componente de historia de vida. Pero otro hombre que es más impulsivo y no reflexiona sobre su historia de vida, lo que haría es observar sus conductas. Llego al cuarto, veo que la camisa no está planchada, ya voy a la cocina para reclamarle, y en ese momento yo digo, ¿y para qué voy a la cocina? Mejor dirijo mis manitas y mis piecitos, tomo la plancha y empiezo a planchar mi camisa. Y desactivo cualquiera de los dos casos un ejercicio de violencia. Entonces los hombres asimilan la metodología
y empiezan a cambiar de una manera muy impresionante. No es rápido, pero sí te puedo decir que con una sesión, porque eso fue lo que a mí me pasó, con una sesión realmente y escuchar a otros compañeros te impacta mucho para saber, primero, reconocer que sí tienes un problema y segundo, que sí puedes hacer algo con ese problema. Pero, ¿cómo vemos los distintos niveles de violencia? Porque no es lo mismo el señor que grita, que el que da el bofetón, que el que te pesca patadas, ¿no? Que el que te avienta por las escaleras. Es decir, hay un límite en lo que una mujer que está en pareja con un hombre violento puede tolerar con la esperanza que va a cambiar, porque hay una delgada línea roja donde las cosas se pueden volver muy peligrosas para ella. Entonces, ¿cómo sabemos, no? Bueno, mira, hablándole a las mujeres, nuestro discurso, el mío en particular, de la asociación, es aléjate de cualquier hombre que ejerce violencia. O sea, ahí sí yo creo que es... Porque, ¿qué pasa con muchas mujeres que se quedan? Ellas no solamente creen ellas que son las responsables de la violencia de él, sino que además muchas de estas mujeres asumen la responsabilidad de cambiarlo. Y no. Exacto, aquí me quedo solidaria hasta que cambie mi amor. Hasta que cambie y yo lo voy a cambiar. Y después esa mujer y sus hijas va a terminar en un refugio porque casi la matan. Y ¿no? las hijas van a acabar igual que esta mujer. Entonces, eso dirigido a las mujeres es no, aléjate. O sea, aléjate desde los primeros síntomas. Y eso a él le va a ayudar. Tal vez al principio le va a doler, pero le va a ayudar. Porque algo que los hombres acaban dándose cuenta es que efectivamente ellas no los van a cambiar y que el único responsable de sus conductas de violencia son ellos. Y eso es algo que los hombres empiezan a comprender en grupo. El grupo lo que busca es mucho un proceso de individuación. Yo soy responsable, y volvemos a los 7 componentes, de lo que digo, de lo que pienso, de lo que hablo, de lo que siente en mi cuerpo, de las emociones que tengo, de cómo manejo los mandatos sociales y mis traumas de la infancia. El único responsable soy yo. Vámonos a las plazas y las voces. La pregunta fue ¿por qué es importante pensar los estereotipos de masculinidad para prevenir la violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres? Y después vamos a un corte. De plano necesitamos desechar el viejo precepto que nos enseñaron nuestra madre, nuestra abuela, en la escuela. Yo soy historiador y los libros de historia dicen la historia del hombre. Yo digo, pues qué, solos o cómo estuvo la procreación del hombre y la mujer, ¿no? La historia del hombre. Y vamos con un juez y sigue habiendo preceptos en donde son porque tú lo permitiste, porque tú te dejaste, porque tú esto, porque tú el otro, ¿no? En la calle sigue habiendo estereotipos de que, no sé, achacan a la mujer. Considero que es importante repensar los estereotipos de masculinidad en estos tiempos porque nos ayuda a prevenir la violencia que antes se vivía contra la mujer, contra los niños y contra los más débiles, ¿no? Porque era como, volvemos a retomar el tema del machismo. Y aquí la última palabra lo tenían los hombres y los demás tenían que obedecer o que adecuarse a lo que él quería. En estos tiempos creo que ya hay más igualdad entre ambos géneros y también los niños y los más débiles tienen más voz. Entonces, pues para estar adecuados a estos tiempos tenemos que escucharnos, que apoyarnos y creo que para que la sociedad siga avanzando es importante que los hombres se den cuenta que no solo su voz es la que importa, sino la de los demás. Bueno, es de total importancia porque, bueno, gracias a ello volvemos al punto, desde la crianza, crear jóvenes, hombres y mujeres más conscientes, desde el lugar del apoyo, de complementarse. Porque anteriormente se usaba, bueno, que el hombre era el que daba, el de la protección y la mujer se quedaba en casa. Y hoy por hoy, hombres y mujeres forman o van manejando un mismo rol también, entonces pues ya hay un poco de más equidad. Ok, creo que los estereotipos de masculinidad pueden ser más un tema de educación, puesto que creo que la violencia, no sé si estadísticamente sea un tema de género, sino puede ser un tema de violencia, sin tener género.
y más que nada estaría en la educación, cambiando la forma de educación. Podríamos mejorar y evitar la violencia con los niños, con las niñas, hombres y mujeres. Gracias por seguir con nosotros y nuestro invitado Roberto Garda, nuestro tema, hombres trabajando su violencia. Roberto, yo te quiero preguntar, ¿hay algo en los mandatos de cómo debe ser una mujer que es muy difícil y puede ser muy frustrante? ¿Existe exactamente lo mismo con estas exigencias ideales? No corresponder a los ideales de masculinidad crea frustración. Y yo quisiera preguntarte qué tanto las mujeres, las niñas, niños terminan convertidos en las familias en las depositarias de esa frustración por no alcanzar lo que de todas maneras nadie alcanza, que es el ideal, ¿no? Sí, o sea, el mandato femenino sobre todo lo que nos dice es que debes de servir a los hombres y amar a los hombres sobre cualquier tipo de maltrato o de trato que te den los hombres. El maltrato, el mandato de servir a los hombres es algo que vemos mucho en los grupos. Pero, ¿qué pasa cuando, discúlpame, pero como nos queda poquito tiempo, ¿qué pasa cuando un hombre se da cuenta y siente la enorme frustración de no corresponder a ese ideal de virilidad, a lo que le dijeron que debería ser para ser un hombre? Ahí hay una crisis identitaria que provoca violencia interior y que acaban pagando las personas de la familia. Sí, lo que hacen muchos hombres es exigir que ella lo ayude a alcanzar ese mandato. Que lo engañe. ¿Mande? Que le cuente mentiras. O que por lo menos simule que ella sí está realmente con él para que él alcance el mandato. El mandato de proveedor, el mandato de rendir sexualmente, el mandato de ser más fuerte. Todas esas mentiras que mandata la masculinidad a los hombres es lo que ellos esperan que sus hijos, hijas, familiares y a veces compañeras y amigos y amigas le ayuden a él a alcanzar esos mandatos. A mantener ese imaginario. ¿Te ha tocado que vaya un hombre al grupo? No sé, porque como me comentaste hace rato, lo envió el juez o su familia le insistió, pero que él diga, pues sí sé que hay consecuencias, pero no me importa. Voy a seguir actuando así porque esta es mi manera de ser y yo todo lo hago bien, ¿no? Digo, el típico hipernarciso. Escuché una plática muy interesante que tuviste donde tú decías que a los hombres les cuesta trabajo hacer duelos. Les cuesta trabajo decir, al perder esta relación estoy perdiendo, al perder a mi familia estoy perdiendo. ¿Qué pasa con los hombres que viven en el ganar, 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 ganar y pierden, pero no lo asumen? Lo que pasa es que la masculinidad tiene una trampa que los hombres no han visto. Y yo por eso la propuesta es dejemos la masculinidad y vamos a construir otras identidades. La trampa es, si siempre ganas, es que estás perdiendo. Claro. Y es algo, pero que tú no lo ves. Entonces, estos grupos funcionan, sobre todo los grupos que son voluntarios, donde va gente voluntaria, es que ellos se den cuenta que algo no les está funcionando en la vida. Yo le llamo a eso un método, una manera de hacer las cosas, que ciertas decisiones los están llevando a tener siempre errores, que ellos a nivel individual piensan que son ganancia, pero que todos los demás, la familia, los amigos y el trabajo se dan cuenta que son pérdidas, pero ellos no lo ven así. Claro, porque tendrían que aceptarse fallados, incompletos, exacto, como todos los seres humanos. Y ¿no? que bueno es fallar y equivocarse, porque eso nos permite aprender. Pero aquellos hombres, como que es tu pregunta, que no tienen la capacidad de decir, yo estoy bien, no necesito esto, pues ¿qué te puedo decir? Estos hombres no duran en el grupo, se confrontan con otros compañeros, a veces se quieren confrontar con los facilitadores, pero pues realmente ya estamos muy trabajados y no nos confrontamos con ellos. Siempre nuestra actitud y la de los compañeros es una invitación a que reflexiones. ¿Y cuáles son sus argumentos? Pues mira, básicamente los argumentos que damos con hombres que dicen yo soy así y qué, o estos grupos no son para mí, usualmente los argumentos son, primero piensa en ti. Piensa si esa manera, ¿a qué te está llevando esa manera de ver la vida?
Sí, te puede llevar a abundancia material, te puede llevar a tener muchas mujeres, te puede llevar, ok, de acuerdo. Pero por algo estás buscando un espacio. Por algo alguien te está mandando aquí o tú estás viniendo aquí. Entonces, yo algo que les digo mucho, escucha esa parte tuya que te trajo aquí. O escucha esas palabras de esa persona que te mandó aquí. Porque ahí vas a localizar una carencia. Y tal vez no sea este tu espacio, efectivamente, pero en algún lugar sería bueno que buscaras un espacio. Primero. El segundo argumento que yo doy es piensa en tu pareja, si tienes pareja, en tus hijos e hijas, ¿qué modelo de hombre estás jugando para ellos? Y piensa si ese modelo de hombre es el que quisieras para tus hijos varones y para los hombres con los cuales se van a relacionar tus hijas. ¿Tú te sentirías bien que ellas consiguieran o estuvieran con un hombre como tú? Y fíjate que... O sea, se trata como de ir socavando un poquito la idea de a mí me corresponde el abuso de poder y mi voluntad de dominio tiene que imponerse por sobre todas las cosas. Es decir, como arañando los grupos esa idea. Es muy interesante que uses la palabra voluntad de dominio. Yo creo que yo uso palabras como dominio, como opresión, violencia, daño, maltrato. Porque esas palabras muchos hombres las ven como lejanas. Pero cuando empiezan a ver que algunas de las cosas que hacen sí dejan daño, opresión, dominio, maltrato, eso lo que despiertan en muchos hombres, y esa es nuestra idea, efectivamente, y por ahí empujamos, es un lugar ético. Y tú te concibes como esa persona que genera ese daño. O sea, en la mañana que te levantaste, pensabas que al final en la noche tú ibas a pensar, hoy lastimé a Alicia, mi secretaria, qué bien me siento, hoy lastimé a Fernanda, mi esposa, me siento feliz. Y muchos hombres dicen, no, yo no quiero ser ese hombre. Pues compañero, algo tienes que hacer. ¿Me acompañas tantito, Roberto? Vamos a la esquinita de lecturas y películas, los libros. Estoy que no me aguanto, pero sé que puedo cambiar. ¿Puedo cambiar? De nuestro invitado de hoy, Roberto Garda, lo encuentran en el portal Academia Edu, aprendizajes de la intervención con hombres que ejercieron violencia contra las mujeres durante la pandemia del COVID-19 en la Ciudad de México. Otro, La identidad masculina, de la filósofa francesa Elisabeth Badinter, un ensayo en el que analiza los ideales de feminidad y de virilidad y sus construcciones sociales e históricas y la necesidad de nuevas nociones más libres y más justas en la manera de ser niño, adolescente, hombre. Otro, Hombres justos, del patriarcado a las nuevas masculinidades, de Iván Jablonka, los orígenes del patriarcado en las religiones y en las sociedades, cómo sería una sociedad que colocara en el centro la justicia de género, una sociedad en la que hombres y mujeres se miraran como pares respetuosos de sus diferencias. Películas, el documental La máscara con la que vives, de Jennifer Siebel Newsom. Muchas entrevistas con niños, adolescentes y hombres hablan de los mandatos de lo que debe de ser un hombre y la manera en que esta exigencia puede lastimar y limitar sus vidas. También cómo la diferencia de conductas con respecto a estos mandatos es castigada con exclusión de los grupos masculinos y con otro tipo de violencias. Lo que puede significar la frase sé un hombre, que siempre implica justo a como yo te lo ordeno que lo seas. Está en YouTube. Te doy mis ojos, esta película es una belleza, dirigida por Isiar Boyarín. Pilar y Antonio se casan muy enamorados, tienen un hijo. Antonio es un hombre controlador y violento, sus celos se extienden a todo lo que Pilar pueda desear que no tenga que ver con él. Todo. Por ejemplo, estudiar, trabajar. Cada vez que promete cambiar, cada vez recae en su crisis de violencia, hasta que un día hace pedazos el libro de arte preferido de Pilar. Y en ese gesto ella entiende que si se queda con él, todo lo que la sostiene en la vida será meticulosamente destruido. Golpes físicos, golpes morales. Roberto, ¿hay algo que quieras agregar? Pues básicamente dos grandes invitaciones. La primera invitación sería a los gobiernos, a las instituciones, de lo importante que es trabajar con hombres
para parar su violencia hacia las mujeres, no para construir nuevas formas de masculinidades. Ahí es todo un debate, pero yo diría el trabajo con hombres debe estar centrado en el ejercicio de la violencia masculina, no en el trabajo de nuevas masculinidades. Hay que sacar ya la identidad masculina. Y segundo, una invitación a todos los hombres para que cuando vean que ejercen algún tipo de maltrato físico, emocional o sexual, pidan ayuda, que no lo naturalicen, que se acerquen a asociaciones como Hombres por la Equidad, en Querétaro, a la Universidad Autónoma de Querétaro, y que puedan pedir ayuda para ingresar a grupos de reflexión de hombres. Hombres por la Equidad. Muchísimas gracias, Roberto. Fue una plática muy interesante contigo. Gracias por venir. Gracias a Roberto Garda, economista, maestro en sociología, especialista en estudios de género, masculinidad, violencia masculina y trabajo con hombres violentos y metodologías de intervención. Director de la Asociación Hombres por la Equidad. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Los escuchamos.